Sonido 1, 2, 3. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor.
Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Celebramos en la iglesia la fiesta de San Felipe y Santiago, apóstoles. Felipe, que al igual que Pedro y Andrés había nacido en Betsaida, era discípulo de Juan Bautista y fue llamado por el Señor para que le siguiera. Por su parte, Santiago, de sobrenombre Justo, hijo de Alfeo y considerado en Occidente como el pariente del Señor, fue el primero que rigió la iglesia de Jerusalén. Al suscitarse la controversia sobre la circuncisión, se apartó del criterio de Pedro a fin de que no se impusiese a los discípulos venidos de la gentilidad aquel antiguo yugo. Muy pronto coronó su apostolado con el martirio. Y ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias al Divino Niño Jesús por los favores recibidos, intención de Olga Herrera, y por el alma de Campo Elías Gordon Gómez al cumplir 10 meses de fallecido, intención de su esposa, hijos y demás familiares. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que nos alegras todos los años con la fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago,
Concédenos por su intercesión participar en la muerte y resurrección de tu Hijo, para que merezcamos llegar a contemplar en el cielo el esplendor de tu gloria. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os proclamé y que vosotros aceptasteis, y en el que estáis fundados y que os está salvando, si es que conserváis el evangelio que os proclamé. De lo contrario, se ha malogrado vuestra adhesión a la fe. Porque lo primero que yo os transmití, tal como lo había recibido, fue esto: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, que se le apareció a Cefas y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales viven todavía, otros han muerto. Después se le apareció a Santiago, después a todos los apóstoles, por último se me apareció también a mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Tomás: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí hace sus obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. Os lo aseguro, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y aún mayores. Porque yo me voy al Padre, y lo que pidáis en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, hoy en la iglesia, especialmente en Colombia y otros países, estamos celebrando esta fiesta de los santos Felipe y Santiago apóstoles. Esta fiesta corresponde al 3 de mayo, pero como aquí tenemos la fiesta de la cruz, entonces se pasa al día siguiente. Por eso no todo el mundo está celebrando esto, porque ya en otros países
En otras iglesias lo celebraron el día de ayer y nosotros celebramos el día de la exaltación de la Santa Cruz, que como decíamos ayer, se celebra casi en todos los países el 14 de septiembre. Siempre es que Colombia tiene sus privilegios. Entonces hoy celebramos esta fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago y es la oportunidad que siempre nos da la iglesia, como decía ahora la oración inicial, la oportunidad de alegrarnos por estos apóstoles y poder celebrarlos, porque un apóstol es aquel que ha sido elegido por Jesucristo para ser testigo. Testigo, como, recordemos algunos puntos. Cuando fueron a elegir al apóstol Matías, mejor dicho, al apóstol en reemplazo de Judas, y salió Matías. ¿Cuáles fueron los criterios que pusieron allá los apóstoles? Primero, que haya estado con nosotros desde el comienzo. Segundo, que haya escuchado la palabra de Cristo y la haya vivido junto con Él. Y tercero, ser testigo de la muerte y resurrección del Señor. Esos son como los criterios que tenían en ese momento para ser apóstol de Jesucristo. Y como les digo, salió Matías. Testigos de Cristo. Aquellos que son los únicos, por decirlo así, que conocen a profundidad el misterio de Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a este mundo, que estuvieron con Él y lo vieron morir y lo vieron resucitado, compartieron con Él y hay 12 testigos. Hay muchos más, pero para este asunto hay 12 y el número 12 en la Biblia significa el pueblo de Dios. Así como los 12 hijos de Jacob, ahora están los 12 del nuevo pueblo de Dios y con eso entonces se construye el pueblo de Dios, un número pleno, un número que es una cantidad enorme, por decirlo así. Y entonces hoy celebramos a los apóstoles. Cada vez que se celebra algún apóstol, se celebra toda esta colegiatura de estos que estuvieron junto a Jesucristo, que compartieron, digámoslo así, como decían algunos episodios de los evangelios. A la gente Jesús les explicaba el reino en parábolas, pero a ellos se los explicaba mucho más en secreto, por decirlo así. Y Jesús le decía, lo que ahora les digo en secreto es lo que tienen que divulgar después desde las azoteas. Por eso, pues, celebramos hoy en la iglesia este enorme privilegio, un gran don, que unos seres humanos puedan compartir lo de Dios, pero en un grado superlativo, enorme. Y ahora ellos que han visto y han compartido con la palabra viva de Dios, lo pregonan desde las azoteas y a los 4 vientos, por todos los lugares, que es lo que escribe el apóstol San Juan, por ejemplo, allá en su primera carta. Hay 3 carticas, en la primera de esas carticas dice, lo que hemos visto, lo que hemos tocado con nuestras manos, lo que hemos escuchado, lo compartimos a todos. Esa es la cualidad principal del apostolado, o ser apóstol de Jesucristo, no como las actividades ahora que a todo lo que tiene que ver con la iglesia y ciertas cosas, lo llamamos así, apostolado. Ser apóstol de Jesucristo es una cosa todavía más profunda. ¿Y qué tiene que hacer entonces uno que es apóstol? Hoy la palabra de Dios nos pone varias cosas que si profundizáramos en todas nos demoraríamos mucho y se va a acabar el paro nacional y seguimos hablando. Entonces más bien vamos de a poquito. En la primera lectura, en la carta a los Corintios capítulo 15, hay una insistencia de Pablo que también tuvo esas mismas cualidades, pudo compartir con el resucitado y por eso, aunque no es del grupo de los 12, es apóstol. Porque como dice el mismo Pablo, yo soy un extemporáneo, que traducido en español es como un aborto, y por eso lo pusieron así como feo. No, es que nació fuera de tiempo,
pero también pertenece al mismo grupo. Y muy bien entendió Pablo estas cosas y aquí lo pone: yo les comparto lo que viví, lo que el Señor me regaló, y por eso proclamo el Evangelio. Y entonces estamos salvados, estamos fundados en el Evangelio. Y si no comparten ese Evangelio que les hemos proclamado, entonces nuestro trabajo fue inútil, se echó a perder. Y entonces, ¿qué es lo fundamental que tiene que aprender un apóstol y también tiene que enseñar a los demás? ¿Qué es lo que dice aquí? Lo que yo recibí es lo que les voy a transmitir, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y resucitado al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y más tarde a los 12 y después a más de 500 hermanos juntos, etcétera, etcétera. Lo fundamental es según las Escrituras. ¿Qué significa eso? Pues, queridos hermanos, este episodio lo escribe San Lucas. Lucas, como extranjero que era, aprendió que para entender a Dios así como lo entienden los judíos, hay que leer muy bien las Escrituras, porque la Escritura o la palabra de Dios trae cosas que otras escrituras no traen. Es decir, Dios se reveló y hay que entenderlo así como está escrito en las Escrituras santas que tienen allá los judíos. Especialmente se dice eso aquí porque no existía el Nuevo Testamento en esa época. ¿Cómo está escrito Dios en las Escrituras? ¿Cómo está figurado ahí? ¿Cómo está descrito? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es su voluntad? Toca aprenderlo bien de las Escrituras, porque si no aprendemos de las Escrituras, vamos a tener un concepto de Dios de pronto de nuestras costumbres o nuestras culturas, que es lo que a veces se nos pega mucho. Por ejemplo, el año antepasado, porque en el pasado no obtuvimos mucho, el antepasado vino una muchachita, póngale usted por ahí 15, 16 años, con un niñito que había tenido. Se veía jovencita con el bebecito y entonces me dijo: padre, bendígame el azabachito del bebé para que no le dé no sé qué cosas, ya sabemos qué. Entonces tenemos una versión de lo divino o de lo espiritual de acuerdo a lo que dice todo el mundo, pero eso es falso, pero nos comemos el cuento. De eso está hablando Pablo. No es comer esos cuentos, no es según la versión no es según la religión tal o cual, o la que se vive por allá o por acá, sino según las Escrituras. Y eso es tremendamente fundamental para entender el reino de Dios, porque si no nos vamos a meter otras versiones que son totalmente falsas, pero totalmente falsas. Como me decía un muchacho hace unos años también, y en otra parroquia, toca poner así, en otra parroquia: padre, es que yo estaba como enfermo y mi papá me llevó por allá donde un médico y fui allá y eso estaba lleno de cuadros de santos, de vírgenes y cosas, y el médico con su bata blanca, pero me hacía oraciones y rezos y cosas, y yo salí ahí como: padre, ¿qué hay? ¿Qué pasa con eso? Entonces mezclar medicina, mezclar santo, espiritualidad y unas cosas todas raras, como le pasó al pobre José Gregorio Hernández, que lo cogió la brujería y todavía lo tiene por ahí, dice que para hacer curaciones y cirugías nocturnas o algo así. Unas cosas raras que hay por ahí, que ustedes ya conocen todo eso también. Pero Pablo dice, si vamos a querer entender a Dios de verdad, hay que entenderlo según las Escrituras. Ojo con eso, no se puede entender a Dios fuera de las Escrituras y como se deben entender. Para eso la iglesia tiene eso que se llama el magisterio. Una de las cosas principales de los obispos, empezando por el Papa, es que él es maestro. Él sabe lo que dicen las Escrituras y por eso cada rato nos están enviando encíclicas, cartas, mensajes, porque así es como debemos entender, no de las otras formas medio raras y supersticiosas, brujerías y cosas de eso. Por ahí no funciona el Evangelio.
según las Escrituras. Primero, y lo que nos dice el Evangelio también, que me parece interesante, aquí cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Cuando ya alguien, un discípulo, llega a preguntar eso, es porque ha logrado tener un gran conocimiento de Dios, y pues ahí tenían a la misma palabra de Dios, a Jesucristo, que los había instruido durante varios años, digamos 3 para no irnos más, y entonces durante ese tiempo lo único que han escuchado de Jesús es ¿qué? El Padre. La finalidad de nuestra fe es llegar ¿a quién? Al Padre. ¿Y el reino de Dios dónde culmina? En el Padre. Recordemos en la resurrección de Jesús que celebramos hace poco, salió el Evangelio donde María Magdalena se agarra a los pies de Jesús resucitado y él le dice, suéltame porque todavía no he llegado al Padre. Agarrarse a Jesús es decir, ya llegué a la finalidad de mi fe, o sea, a Jesús. Y Jesús dice, no, todavía falta. Hay que llegar al Padre. Y cuando ya una persona como Felipe dice, bueno Señor, ahora sí, muéstranos al Padre, es porque ya se tiene un grado de madurez en la fe bastante alto. ¿Cómo comienza la fe? Pues queridos hermanos, recordemos allá en el libro de San Mateo capítulo 16. ¿Quién dice la gente que soy yo? Cuando uno empieza a decir, la gente dice que tú eres el profeta no sé qué, pero nosotros decimos, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Ahí comienza la fe, ¿cómo es? ¿Por dónde es? ¿Por el carril que es? Y entonces entender que Jesús es el enviado de Dios, el Mesías o el esperado de los tiempos, y además es el Hijo de Dios vivo. Ahí comienza la fe a ser como es, no con las otras versiones que decíamos. Y ya cuando esa fe ha logrado madurar hasta decir, como dice hoy Felipe, muéstranos al Padre, es porque ha logrado vislumbrar mucho, la esperanza ha crecido mucho. Y por eso entonces aquí Jesús tiene que decir una cosa que es supremamente importante. Es que yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿El camino hacia dónde? Hacia el Padre. ¿La vida dónde está? En el Padre. Y Él me la dio a mí, yo también la puedo dar, dice Jesús. ¿Y la verdad quién es? El Padre. Todo es el Padre. Y por eso hay que aprender eso, hay que llegar al Padre. ¿Y nosotros qué somos? ¿Hermanos de Jesucristo o hijos de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué somos hermanos de Jesucristo? Pues porque somos hijos de Dios. Y entre las dos frases, ¿cuál es la más importante? ¿Cuál va primero? Porque somos hijos del Padre. Eso lo decía Jesús. Tenemos el mismo origen y por eso somos hermanos. Porque Jesús también es hijo del Padre, de otro modo. Pero somos hijos porque tenemos la misma fuente o el mismo origen. Y entonces cuando ya se logra comprender esto, que la meta, la finalidad, la alegría y todo está en el Padre, y ya uno anhela eso, es porque la fe logró llegar a lo máximo. Y Jesús entonces empieza a decir, si vas a conocer al Padre, míreme a mí, porque el Padre está en mí. El Padre permanece en mí. Recordemos el Evangelio del domingo anterior. Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el sembrador. Y mi Padre poda. ¿Cómo poda? Con las palabras que les he dicho. La palabra de Dios empieza a quitar una cantidad de cosas, y para que esto funcione ustedes tienen que permanecer en mí como yo debo permanecer en ustedes. El permanecer es una unión íntima de corazón, y poníamos en la predicación del sábado anterior que salió el mismo, o tuvimos el mismo evangelio, pues que los rabinos judíos decían, cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, muchos de ellos allá en el desierto renegaron porque en Egipto tenían carne,
comían las sopas y las cebollas y una cantidad de cosas, y los rabinos decían, para Dios fue más fácil sacarlos de Egipto que sacarles a Egipto de su corazón, porque permanece Egipto allá. Permanecer es eso, algo que queda allá profundamente grabado en el corazón, que es lo que hoy llamamos enamoramiento. Si usted se enamora de alguien es porque ese alguien permanece ahí, y ese es el sentido que tiene la palabra. Jesús dice, ustedes permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Es decir, estoy tan enamorado de ustedes que no se me salen de mi corazón, de mi alma. O como decía San Pablo ya cuando llegó a ese grado máximo, ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. Y es lo que dice entonces hoy nuestro Señor Jesucristo en labios de San Juan el Evangelista. Es que hay que permanecer en el Padre como el Padre permanece en nosotros. Si no se ama al Padre y no se tiene en el alma, si no se le ama así como Él nos ama a nosotros, todo esto no funciona y queda entonces como mero mito o una superstición que se degenera después porque no se vive bien la fe, y la fe para nosotros, como dice el primer mandamiento. ¿Qué es lo que dice el primer mandamiento? Amarás. Eso es, nuestra fe es de amor. Lastimosamente, si eso se deforma, se convierte en obras mágicas, en milagros y cosas de esas. Y lo que dice aquí Jesucristo, si ustedes permanecen en el Padre, como el Padre permanece en mí y yo permanezco en Él, y el Padre quiere permanecer en ustedes, si eso pasa, si está así Dios, harán las obras que yo hago y aún mayores. ¿Cuáles son las obras que Dios hace o que Jesús hace? ¿Los milagros? ¿Cuál es la mayor obra de Jesucristo? Ser obediente al Padre, absolutamente. La mayor obra que Dios quiere, ¿cuál es? Ser obediente al Padre. Y por eso dice Jesús, harán obras mayores que las que yo hago, porque si yo obedezco al Padre y el Padre me pide, y ya sabemos qué fue lo que le pidió y Él le obedeció, ¿qué tal a nosotros nos pida algo que sea más grande que eso que hizo Jesús? Que uno dice, pero ¿qué puede ser más? Pues es que un ser humano que no tiene todos esos elementos que tenía Jesús y obedece al Padre, Jesús dice, eso es más grande que lo que yo hago, porque yo conozco al Padre, yo vengo del cielo, yo sé quién es y permanece en mí. Pero aquel que no lo ha visto, bienaventurado el que cree sin haber visto. Y si ese hace obras como las que yo hago, obedece al Padre y hace lo que el Padre le dice, eso es una obra mayor, porque la obra que Dios hace para Dios, eso es natural, es normal hacerlo. Dios crea todo el tiempo y eso es normal para Él porque es Dios, pero alguien que le obedezca, eso es una obra impresionante, es mucho más, y por eso recibe gloria el Padre, porque el Hijo le inspiró a ese que le enseñó a obedecer al Padre, y esa obra se convierte en salvación también. De otra manera lo dice San Pablo, nuestros dolores, tribulaciones y males lo pegamos a la cruz de Cristo y allá también se convierte en salvación. Si no, pues tráguese su dolor solo y verá en qué se queda, en solo amarguras y no sirvió para nada. Péguelo a la cruz de Cristo. Algo así lo mismo dice aquí Jesús. Todo, si lo hace como yo le enseño y permanece en el Padre, esa obra va a ser. Por eso, queridos hermanos, todo esto, como les digo, si nos alargamos, aquí nos quedamos. Apliquemos algo de esto. Sea la primera parte aquí de San Pablo a los Corintios, sea lo que nos dice aquí San Juan en las palabras de Cristo. Todo esto nos tiene que llevar, como lo dijo también San Juan allá en su primera cartica a la que referimos hace rato, nosotros ya somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Cuando ya veamos al Dios, a nuestro Padre del cielo, lo veamos cara a cara, es porque ya somos semejantes a Él. Se logró la meta, ser semejantes a Él. Esa es la obra más grande. Que nosotros tengamos divinidad, Jesús ya la tenía.
tener divinidad y poder ver a Dios. Esa es la meta. Por eso, queridos hermanos, busquemos siempre al Padre, a nuestro Padre, y tengámoslo bien presente allá en nuestro corazón. Bendito sea su santo nombre. Amén. Tenemos un solo Dios, un solo mediador, Jesucristo. Dirijamos por Él a nuestro Padre las plegarias y oraciones y súplicas por toda la humanidad y digamos juntos: te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, una santa, católica y apostólica, para que se edifique y crezca hasta llegar a la plenitud de Cristo, roguemos al Señor. Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, sucesor de San Pedro, para que presida en la caridad las iglesias de Oriente y Occidente, roguemos al Señor. Por los marginados, los encarcelados, por los que sufren a causa de la fe en Cristo o de sus convicciones religiosas, para que encuentren ayuda, consuelo y liberación en sus tribulaciones, roguemos al Señor. Por la paz y la solidaridad universales, para que se destierren las guerras, se acaben las discordias y reine la armonía entre los hijos de un mismo Padre, roguemos al Señor. Por los que celebramos los misterios de la Pascua del Señor, para que nos alegremos de compartir su pasión, para desbordar de gozo el día en que se manifieste su gloria, roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, tú has instruido a todos los pueblos con la predicación de los apóstoles, especialmente de Felipe y Santiago, a quienes celebramos hoy, y concede a cuantos celebramos esta fiesta, como ellos la celebraron, ser testigos de tu verdad ante el mundo, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Y él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Y él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en esta fiesta de tus santos apóstoles Felipe y Santiago, y concédenos vivir nuestra fe con un corazón puro y sincero, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a todos los hombres tu mensaje de salvación. Por eso, ahora y siempre, con toda la multitud de los ángeles te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos humildemente diciendo:
Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo, todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel,
el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz, y oramos especialmente por Campo Elías Gordon Gómez. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de inmensa alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí, dice el Señor.
Oremos. Señor, dígnate purificar nuestros corazones por este sacramento que hemos recibido y haz que sepamos contemplarte en tu Hijo como tus santos apóstoles Felipe y Santiago, para que merezcamos recibir la vida eterna por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.